Y hoy es aniversario de nuestra ciudad capital, 484 aniversario de Lima. Hay cosas que celebrar, pero hay cosas de qué preocuparnos también. Hay cosas que nos deben hacer sentir orgullosos y hay cosas que nos deben hacer reflexionar. Para conversar de esto último estamos con el ex regidor de la Municipalidad de Lima, Hernán Núñez, que de Lima conoce bastante. Regidor, bienvenido. Ex regidor, ya, ¿no? Ya, bienvenido. Gracias por estar aquí en el programa. ¿Qué debemos reflexionar sobre Lima, sobre cómo está y sobre además las bombitas que le han dejado al alcalde Muñoz, que son varias, ¿no? Bueno, en principio creo que el alcalde Muñoz empieza con buen pie, desde su juramentación, el hecho de dar los gestos de que va a priorizar dentro de su gobierno el mejoramiento del metropolitano, que es un sistema de transporte colapsado, pero también el tema de las ciclovías, que debe verse en el marco de una planificación mayor, porque las ciclovías básicamente son una competencia distrital. Me parece que eso sumado a las acciones rápidas que ha tenido en el marco del aniego de San Juan de Urigancho, abonan a la alta aprobación que hoy por hoy goza. Sin embargo, creo que ello no lo debe llevar a descuidar las bombas de tiempo que le ha dejado el alcalde Castañeda. En un caso concreto, la Caja Metropolitana, que sí debiera el Consejo saber cuál es la condición económica financiera con la cual han recibido no solamente la Caja Metropolitana, Serpar, el Parque de las Leyendas, EMAPE, Emilima, para que finalmente se sepa en negro sobre blanco cómo están las cifras, porque digamos durante la etapa de la transferencia, una de las quejas del alcalde Muñoz era que había documentación que no le había sido remitida. Entonces creo que la ciudad sí merece una explicación detallada de cuál es la situación real en términos financieros que ha recibido el alcalde Muñoz. Se va a ir enterando, se va a ir enterando en el camino, y eso es peligroso para la chamba que hace un alcalde, ¿no? Sí, porque finalmente él va a tener que asumir una serie de responsabilidades de una serie de problemas que no necesariamente se han originado en su gestión. Entiendo que todavía el Consejo Metropolitano en las dos sesiones que ha tenido ya no ha visto estos temas, pero esperemos que al menos en los 3 primeros meses sí se pueda tener un informe de la situación real económica y financiera del municipio. Ahora, escuchábamos temprano hablar al alcalde Muñoz y escuchábamos que él hablaba, por ejemplo, de unos por lo menos 300 millones menos con relación al inicio de la gestión anterior, la de Castañeda, y esto va a entorpecer un montón el tema de obras, ¿no es cierto? Va a tener que aprender a priorizar de manera urgente las obras el alcalde Muñoz y a ver cómo solicita mayor apoyo de un Ministerio de Economía que muchas veces es bastante duro para apoyar, ¿no? Sin duda, porque además, digamos, el presupuesto inicial de apertura puede ser tres veces menos que el presupuesto con el cual terminas el año fiscal. Esto va creciendo por una serie de recursos que va teniendo el municipio y en tal sentido el alcalde puede hacer una reformulación del presupuesto, porque lo que le ha dejado a Castañeda es un determinado presupuesto, pero con una serie de obras que él ha priorizado para esta administración. El alcalde Muñoz va a tener que hacer un ajuste y ver finalmente cuáles son las obras que prioriza en el marco del plan que quiera desarrollar dentro de sus 4 años. Ahora, el alcalde lo que también va a tener que ver es la posibilidad de conversar con el Ejecutivo y hacer buenas migas con el Ejecutivo para incrementos presupuestales. Yo no sé si tendrá que ser no incremento del presupuesto, sino hay un nombre específico que tiene cuando el Ministerio de Economía da un nuevo aporte, ¿no es cierto?, a estas organizaciones municipales para empezar a ver el trabajo de obras. No va a tener otra el alcalde Muñoz. Hay algunas obras que en efecto puede abrir nuevas partidas presupuestales, pero también hay una serie de obras que puedas buscar financiamiento del MEF, ¿no es cierto? Y ahí creo que sí la capacidad de gestión del alcalde Muñoz tiene que estar bastante coordinada, digamos, con cuáles son los objetivos que quiere conseguir en el corto, mediano y largo plazo. Una de las críticas que le hacíamos al alcalde Castañeda es que nos parecía una administración sin objetivos, que gobernaba el día a día, ¿no es cierto?, y que gobernaba en buena cuenta en piloto automático. Terminamos los 4 años de gestión y nunca nos quedó claro cuáles eran las metas del alcalde Castañeda, más allá de su grito de guerra de obras, ¿no es cierto? Pero las obras se le caían, se le rajaban como el bypass, ¿no es cierto? Entonces, creo que el alcalde Muñoz sí debe tener claro y debe hacerlo, digamos, quizá en los 100 primeros días, cuáles son los objetivos que él busca tener en el corto, mediano y largo plazo, digamos, porque esa va a ser la única manera
que desde la ciudadanía también se le fiscalice y se le exija. ¿Se cumplió esto? ¿No se cumplió lo otro? ¿Cuáles han sido las dificultades, digamos, que ha encontrado para poder cumplir esos objetivos? Ahora, me imagino que ustedes como regidores lo que sí tenían claro es que durante la gestión de Castañeda las cosas nunca estuvieron claras. Ah, no, ¿Cierto? claro. Las cosas nunca por fueron supuesto. totalmente claras en la gestión de Castañeda, ni con las obras que han quedado por mitad. Ni siquiera los regidores de Castañeda tenían claro cuáles eran los planes de la administración. A veces llegaban propuestas que nosotros mismos preguntábamos en el marco de qué plan de desarrollo encaja el planteamiento de la administración y nadie sabía responder. Los funcionarios no iban. Entonces creo que una de las tareas que a corto plazo se debe plantear el alcalde Muñoz es la planificación de la ciudad. El alcalde Muñoz puede terminar hasta Chimpuocchio, el tramo que falta del metropolitano, pero si no lo engarza en un sistema integrado de transporte, el metropolitano va a seguir siendo una isla que nos permite transportarlo desde el norte hasta el sur. Pero si no lo engarzamos, digamos, en una visión mayor, en un plan mucho mayor que pensado en 15, 20, 25 años, Lima va a seguir sin solucionar sus principales problemas. Pero Chimpuocchio urge. Sí, es urgente. De hecho, tiene partida presupuestal desde el Consejo anterior. Yo no niego que es una medida que tiene que terminar, pero tiene que engarzarlo, creo yo, con algo que la gente viene reclamando hace rato, la planificación de la ciudad. Lima se reinventa cada 4 o 5 años, Sí. porque también hay competencias que le competen al gobierno nacional. Entonces, la planificación de la ciudad tiene que ser algo que lidere el alcalde Muñoz. Se dejó el plan 2035 que Castañeda nunca quiso aprobar. Creo que es un punto de partida que el alcalde Muñoz debe considerar, actualizarlo y sobre ello trabajar. Ahora, una de las cosas que se tiene que ver en la municipalidad también, y esperemos que la gestión del alcalde Muñoz lo consiga, es la confiabilidad y la transparencia en lo que se vaya a hacer. Nunca hubo transparencia con el señor Castañeda y por decir de la propia población, que hoy en una encuesta sale, tampoco hubo transparencia en la gestión de la señora Villarán, porque la nombran la alcaldesa o el alcalde más corrupto de la historia de la municipalidad. Eso debe doler un montón, ¿no? Bueno, es una apreciación popular que es innegable. Me parece que sí puede ser una apreciación real en el sentido común de la gente, pero también creo que hay que tener en cuenta algunas condiciones que se presentaron durante la gestión Villarán y la gestión Castañeda, que son, digamos, las comparaciones más inmediatas que hace la gente, porque el recuerdo de Andrade Está más lejano, es ¿no? muy más lejano. Y ¿no es Andrade cierto? eso es una gestión aceptable, digamos, ¿no? Sí, Es una buena sí, gestión. Incluso con el pleito político que tenía con el gobierno nacional en ese Sí, entonces sí, claro. de Fujimori. Pero digamos, para las nuevas generaciones, los recuerdos son Castañeda, que son 3 periodos, y Villarán, ¿no es cierto? Entonces, creo que sí hay que sopesar las condiciones que han afrontado ambos exalcaldes. Susana tuvo una revocatoria, por ejemplo, Castañeda no. Me parece que sí hubo una mayor fiscalización mediática en la gestión Villarán más que en la de Castañeda, posiblemente porque el Consejo estuvo abierto, digamos, no solamente a los medios, sino también a los vecinos. Bueno, pero Susana se encargó de hacer una fiscalización de Castañeda, ella misma, sobre todo en la primera etapa de su gobierno. Sí, pero yo creo que aquí hay que aclarar una cuestión. A mí me gustaría, por ejemplo, que el Consejo actual haga una investigación de la gestión Castañeda, porque esa es una tarea no del alcalde, es decir, el alcalde no va a dejar de trabajar por la investigación que se haga una gestión anterior. Esta es una competencia del Consejo. Es como una comisión investigadora en el Congreso de la República. O sea, hay que diferenciar la instancia legislativa y de fiscalización, que es el Consejo, y la ejecutiva y de administración, que es la alcaldía propiamente dicha. Entonces, en esos términos, yo sí esperaría que el Consejo entrante, que es un Consejo nuevo, que solamente tiene una representante de Solidaridad Nacional y que creo que termina con esta etapa que fue muy conflictiva, evidentemente, entre la gestión Villarán y la gestión Castañeda, haga un balance de la gestión anterior. No con el sentido de perseguir, digamos, a los exfuncionarios, pero sí con el sentido de lo que conversábamos anteriormente, saber el estado real de cómo se ha recibido el municipio de Lima. Sí, pues porque es lamentable tener que hurgar para buscar qué celebrar en un aniversario de Lima, ¿no? O sea, tenemos que recurrir a nuestra historia, a nuestra música, a nuestra gastronomía, pero digamos, no podemos hablar de una metrópoli que crece, de una ciudad saludable, de una ciudad ordenada, de una ciudad segura, de una ciudad con buen transporte. No podemos hablar de una Lima ordenada, porque lamentablemente a lo largo de los últimos 15 o 20 años tal vez, lo que hemos tenido es mucha discusión a la interna, mucha corrupción a la interna, y no ha permitido el desarrollo de la ciudad como se debería. Ahora, usted se refiere, por ejemplo, al tema de la revocatoria. En el tema de la revocatoria, inclusive hay metido un tema de corrupción gigantesco que se está investigando. O sea, nos hemos pasado sumergidos en el tema de la corrupción. Es cierto, es cierto. Y, digamos, no solamente ellos, sino visiones de ciudad que no se han buscado conciliar.
Medellín, por ejemplo, es una ciudad que planteó un plan de desarrollo de 30 años. Y no es que el alcalde que planteó ese plan de desarrollo estuvo 5 periodos o el mismo partido gobernó todo ese tiempo. Se pusieron de acuerdo distintas instancias de gobierno. El gobierno nacional de Colombia respetó el plan que hizo la ciudad, le dio el financiamiento que se consideraba necesario y tuvo un crecimiento ordenado en esa hoja de ruta. Eso creo que es una de las principales ausencias que tiene Lima y por lo tanto se reinventa cada 4 años, ¿no? O sea, Lima no tiene un plan de crecimiento de la ciudad desde la época, si no me equivoco, de Jorge del Castillo o del alcalde Belmont. Pero es que no se respetan. El alcalde Belmont, antes de Belmont había un plan que era el plan MET, que Ricardo en sus 2 periodos más o menos que fue trabajando, ¿no es cierto? Pero ahora hay un plan al 2035 que Castañeda decidió ponerlo a un costado y guardarlo bajo 4 llaves. Nunca lo puso en práctica, ¿no? Ojalá que el alcalde Muñoz quiera poner en práctica el plan, porque si no trabajas con un plan y con un direccionamiento, no sabemos a dónde vas, ¿no? No, claro, y el problema cuando no se tiene una planificación es que se imponen los intereses empresariales. En el caso de Lima, claramente los intereses de las inmobiliarias, los intereses de las empresas de transporte al no tener rutas definidas, y aquí se benefician desde sectores informales como invasores de terreno hasta empresas de constructoras, ¿no es cierto? Entonces, esto es fundamental. Es verdad. Don Hernán Núñez, muchas gracias. Gracias por la invitación. Gracias por haber estado con nosotros en el programa.